Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con literatura, con ideas maravillosas para cada día ser mejores ciudadanos. Si se encuentran en sintonía, pues es el momento de decirnos. Es para nosotros muy importante saber quiénes están esta noche compartiendo con nosotros. Envíanos un mensaje de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o escríbenos a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. También puedes visitar nuestra página web libreriaradio.org, libreriaradio.org, donde se encuentran este y todos nuestros programas anteriores. Allí puedes dejarnos comentarios, ideas. Hay un buzón de mensajes para que puedas enviarnos un correo electrónico directo. Así que será de verdad un placer entrar en contacto directo contigo. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 304 y esto nos alegra muchísimo. Compartiremos con ustedes parte de un taller que está dictando el gran narrador, escritor venezolano Armando José Sequera para nosotros en Sultana del Lago. Es un taller abierto de escritura de cuentos infantiles y creo que todos los que estén iniciándose en el mundo de la literatura, que quieran crear literatura, deberían tomar este taller tutorial de cuentos para niños y niñas. Sin más demora, bueno, empecemos a escuchar este interesante taller que nos presenta el gran Armando José Sequera, uno de los escritores más notables de la literatura venezolana. A lo largo de los años el cuento ha ido evolucionando en algunos casos e involucionando en otros, y me parece importante que conozcamos esos avances y hasta, de ser posible, retrocesos por los cuales el cuento ha transitado. Creo que eso puede dar una entrada interesante a lo que es el género cuento, porque vamos a trabajar, y eso lo quiero que lo sepan de antemano, vamos a trabajar el género cuento. Posteriormente nos vamos a meter con el cuento para niños y jóvenes, pero vamos a trabajar el género cuento porque yo parto de la idea de que si una persona sabe escribir cuentos, puede escribir para niños y jóvenes. Una persona que escriba o pretenda escribir solo para niños y jóvenes, la experiencia me ha enseñado que es bastante difícil que pueda escribir para todo público. Y de verdad que cuando ya uno es escritor, cuando uno tiene la fama de ser un artista, de ser un escritor, de ser una persona que se dedica a la literatura, ocurre que la gente va a esperar siempre que no solamente uno escriba para niños, sino que también escriba para adultos, y también que incluso escriba novelas y que incursione en otros géneros. Por ahora vamos a trabajar el cuento y es posible que, bueno, más adelante podamos meternos con otras cosas
y yo voy a tratar de alguna manera de abrirle campo hacia otro género, otras categorías y otros elementos literarios que permitan que su desarrollo sea lo más completo posible. Bueno, vamos a comenzar entonces el taller propiamente tal, hablando de la narración, sus orígenes, el cuento oral y la fábula. Todo esto va a ser como muy atropellado, si se quiere, en los materiales que les haré llegar, que son los materiales de apoyo. Aparecen informaciones mucho más precisas. Como les decía al principio, no son textos tan largos, pero que pueden permitir que usted quien está viendo esta clase, pueda buscar en libros, en internet, en otros espacios, el material que requiera para cubrir sus dudas. Si no, con todo gusto me preguntan a mí, o en primera instancia me preguntan a mí si quieren, y podemos tranquilamente, todo aquello que yo pueda responder, con todo gusto lo responderé. Lo que no pueda, bueno, ya veremos cómo encontramos las respuestas. Bueno, vamos a hablar entonces de realidad y ficción, en primer lugar. Nosotros estamos acostumbrados a dividir la literatura en textos reales o en textos ficticios. Esa división es un poco errada y solamente parte de lo que vendría a ser el punto de partida de la historia que queremos contar. Me explico. Si la historia nace a partir de una anécdota, de una noticia, de algo que nosotros sabemos que proviene de la realidad, lo consideramos un texto realista. Cuando viene de la imaginación, lo consideramos un texto ficticio. Pero en términos, digamos, teóricos, se ha llegado a la conclusión de que todo es ficción. Y les explico por qué. La ficción no es nada más el inventar cosas o bañar de fantasía una historia, sino que la ficción es el proceso mediante el cual nosotros, y valga la redundancia, ficcionalizamos un hecho real o un hecho imaginario. ¿A dónde quiero llegar con esto? A lo siguiente. Cuando nosotros estamos contando algo que nos pasó, una anécdota que nos ocurrió hace un ratito en la calle, nosotros no contamos todo lo que sucedió. Nosotros reducimos la anécdota, el germen de la historia o de lo que estamos refiriendo, nosotros lo reducimos al mínimo. ¿Qué es el mínimo? Vamos a decir, la propia anécdota como tal, casi que desnuda de imágenes literarias, casi que desnuda de apreciaciones, etc. Eso es reducir, en eso consiste reducir y ficcionalizar una idea o una historia, en que simplemente nosotros tomamos un elemento por acá, tomamos otro elemento por acá y utilizamos esos elementos para contar. Fíjense, si yo por ejemplo voy cruzando la calle y un carro está a punto de atropellarme, yo salto a la acera, eso, contarlo de esa manera, decir esas cosas tan simples, es hacer ficción. Si yo de verdad estuviera haciendo un texto realista, tendría que describir cómo fue el frenazo, cómo olía el espacio alrededor con, vamos a decir, el olor de la gasolina cuando el carro frenó, el olor de los cauchos que se quemaron por el rechinado al patinar en el asfalto. De repente se oían unas voces por los alrededores. Yo tendría que incluir todo lo que está en el ambiente para hacer un verdadero texto realista. E incluir
todo lo que está en el ambiente, según se han hecho cálculos al respecto, significa que uno requeriría de aproximadamente todo el material que está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para referir apenas un segundo en nuestra vida. Si de verdad quisiéramos reflejar la realidad de todo lo que está ocurriendo en ese momento o en ese segundo en que nosotros, vamos a decir, tomamos para contar una historia. El momento de esa historia requiere todo ese material que vendría a ser aproximadamente unos 800,000, 900,000 volúmenes de libros, sí, aparte de documentos, de toda otra cantidad de materiales bibliográficos. Entonces, todo eso se requeriría para simplemente referir realistamente un segundo. Así que imaginen ustedes. Entonces, claro, la reducción que nosotros hacemos, yo salí a la calle, cuando fui a cruzar la calle, un carro casi que me atropella, di un salto a la acera, ya yo con eso estoy contando en 4 o 5 frases lo que me pasó. Pero si me pusiera entonces a exponer cómo me sentí yo, cómo se sintió el chofer, las personas que estaban mirando por los alrededores accidentalmente en ese momento, qué pensaron, qué sintieron, hay demasiados elementos en la realidad y cuando los reducimos al mínimo para nosotros contar una historia, lo que estamos haciendo, y vuelvo a lo que estábamos hablando, y llego, mejor dicho, estamos haciendo ficción. Entonces, vamos a partir de que todo lo que escribimos es ficción desde esa perspectiva. Sí tenemos entonces elementos que tomamos de la realidad para construir nuestras imágenes literarias. Por ejemplo, el momento en que yo salí a la calle, resulta ser que en el cielo había una nube que tenía, digamos, como una forma de elefante, pongamos por caso. Entonces yo tengo que describir esa nube con forma de elefante. Había una luz encendida, pese a que era de día, la compañía de electricidad no la mandó a apagar, etcétera, etcétera, o la alcaldía, realmente no sé quién enciende las luces de la ciudad. Pero toda esa información pasa a formar parte del background alrededor de lo que nosotros queremos contar. La verdadera faceta del escritor consiste en que cada quien le pone lo que cada quien cree que debe agregar para darle verosimilitud a ese episodio tan simple de ir cruzando la calle y haber corrido el riesgo de que un carro nos atropellara. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando un fragmento, una parte del taller tutorial de cuentos de nuestro querido escritor venezolano Armando José Sequera. Es un taller maravilloso porque le ofrece la oportunidad a quienes deseen iniciarse en el mundo de la narración infantil. Bueno, le ofrece toda la teoría práctica del pensamiento literario del cuento y de la literatura contemporánea, pero también Armando les va a ofrecer la posibilidad de que ustedes sean tutoriados, es decir, que vayan de la mano con él en la escritura. Ustedes pueden inscribirse en este taller, está abierta todavía su convocatoria, van a ver las clases de manera virtual y van a ser atendidos por Armando a través de correo electrónico. Entonces pueden ver estas clases, pueden inscribirse en su página web, en la página web de su club de lectores, que es armandojosesequera.club, armandojosesequera.club. También pueden buscarlo en sus redes sociales, Armando J. Sequera en Instagram y en Twitter. A través de esos medios van a poder conseguir, ponerse en contacto con Armando, que es un príncipe de la literatura y además que está dedicando este taller por demás genial, taller tutorial de cuentos para niños y niñas, del cual vamos a seguir disfrutando algunos fragmentos de tanta sabiduría que nos obsequia el gran Armando José Sequera. Me gustaría saber de sus opiniones, qué les parece lo que hemos escuchado, si están de acuerdo con lo que dice el maestro. Escríbanme al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter, 0424-672-3597. Sigamos escuchando entonces este taller tutorial de cuentos para niños y niñas de Armando José Sequera. La ficción ya imaginaria pues es mucho más sencilla de explicar, porque la ficción imaginaria es nada más aquello que nosotros nos pasó por la mente y estamos intentando de alguna manera expresar, mostrar y hacer que otras personas también lo vivan. Quiero plantearles entonces un poco lo que también es la historia de la literatura. La historia de la literatura o de la narración en líneas generales más bien comienza con el lenguaje, con el origen del lenguaje. Cuando se inventa el lenguaje, ¿se inventa para qué? Para comunicarse las personas. Esa comunicación evidentemente tenía mucho que ver con las necesidades expresivas dentro de la sociedad. Esas necesidades expresivas, muchas consistían en que, al principio de la humanidad, los hombres salían a cazar, a recolectar, lejos de las aldeas, de las cuevas, de los grupos donde se vivía. En tanto, las mujeres se quedaban trabajando, criando los hijos y todo eso. Precisamente gracias a esa sedentarización de la mujer, se logró la mayor invención en la historia de la humanidad, que es la invención de la agricultura. La agricultura permitió que posteriormente, entonces, no solamente los asentamientos humanos pudieran crecer, sino también establecerse a las orillas de los ríos para que los ríos regaran las plantaciones, y eso hizo prosperar las sociedades humanas de modo tal de establecernos los seres humanos como lo que somos, pues los animales más importantes dentro del mundo, lo más importante porque somos los que pensamos. También lo hacen los delfines, pero hay una diferencia entre los delfines y nosotros. Ellos viven en el agua y no han podido nunca producir fuego. Nosotros pudimos producir fuego y gracias al fuego pudimos construir casas, vasijas donde cocinar incluso materiales animales y vegetales para comer, para alimentarnos,
que no podíamos de alguna manera digerir, nuestro sistema digestivo no los podía digerir. Entonces, gracias a esa división y a que las mujeres se quedaron en las cercanías de donde se vivía y observaron que una planta, una semilla caía en el suelo, se desarrollaba y generaba plantas, el hombre pudo posteriormente crecer y aumentar su incidencia sobre la naturaleza. ¿Qué tiene que ver el cuento con todo esto? Bueno, esos hombres que salían a cazar, de repente podían pasar días, semanas, tratando de cazar y no encontraban nada. Y cuando regresaban las familias, bueno, al principio, antes de la invención de la agricultura, casi que se morían de hambre, muchas. ¿Y qué pasaba? Bueno, ¿cuál era la única manera de justificar que no habían cazado nada? El cuento. No hay otra cosa, el cuento. ¿Por qué? ¿Cómo lo justificaban? Bueno, mira, nos topamos con un animal así, de esta manera, era muy grande, no lo pudimos matar, se nos escapó, se rompió la lanza, se rompió la macana, etcétera, etcétera, ¿no? Era demasiado veloz. Todo eso formaba parte de las narraciones y todo eso comenzó a formar parte de las narraciones familiares alrededor del fuego. Las historias comenzaron a contarse alrededor de hoguera, gracias a ese fuego que los delfines no han podido hacer, pero que los humanos sí. Y eso logró que precisamente nacieran historias en torno a lo más importante que tenían los hombres que enfrentar, que eran los miedos al hambre, el miedo a la oscuridad, el miedo al vacío, el miedo a la soledad, todos esos miedos que incluso hoy en día son todavía comunes. Imagínenselos ustedes hace aproximadamente unos 10.000, 12.000, 14.000 años atrás, cuando los homínidos empezaron a comunicarse mediante el lenguaje. Hay quienes dicen que el lenguaje nació mucho más atrás, hace 200.000 años, pero no existe hasta ahora prueba de ello. Las pruebas se remontan a solamente 10, 12.000 años atrás, en diferentes culturas, la mayoría de ellas en lo que es el Asia Menor, es decir, los espacios que hoy ocupan Irán, Irak, Jordania, Siria. Por esos espacios se generó esas primeras culturas, vamos a decir, hablantes, llamémoslas así. El cuento obviamente no era escrito, la escritura llegó mucho después. La forma de narrar era solamente la oral. En principio el cuento era justificativo, podríamos llamarlo así, pero posteriormente el cuento empezó a dar explicaciones. Se usó el cuento para generar mitos y cosmogonías. ¿Cómo se generaban los mitos y las cosmogonías? Bueno, las cosmogonías para explicar cuál era el funcionamiento del universo, es decir, por qué el sol salía siempre por el este, por el mismo lugar, y se ponía también por el mismo lugar, por qué la luna aparece encima de nosotros y no se nos cae encima. Todo eso dio origen a diferentes cosmogonías o explicaciones acerca del funcionamiento del universo, del cosmos. Y a la par, en nuestro mundo empezó a generar también los mitos, que ya se referían a por qué tal animal se comporta de tal manera, por qué llueve en tal momento, por qué cae nieve, etcétera, etcétera. Es decir, se fueron convirtiendo en historias simbólicas contadas a manera de cuentos, se fueron convirtiendo todo esto que eran las explicaciones que las personas empíricamente se podían dar. Eso llevó casi a los orígenes, el nacimiento también de la ciencia. El cuento está emparentado con el nacimiento de los elementos científicos. Posteriormente, por supuesto, la ciencia toma un camino, el cuento toma otro,
Y los estudios empíricos, es decir, aquellos a partir de observaciones, de percepciones diversas a través de nuestros 5 sentidos, eso también tomó su propio camino. Pero unos y otros se han seguido apoyando a lo largo de toda la historia de la humanidad. El cuento se hizo necesario. El cuento se hizo necesario porque era la única manera de enseñar a los niños cómo funcionaba el universo, cómo se manejaban las cosas en la sociedad, etcétera, etcétera. Todo se explicaba mediante esas historias que habían ido naciendo a partir de la oralidad. Pero a partir de determinado momento, cuando ya las primeras sociedades estaban establecidas cerca de los ríos y los seres humanos ya no se morían de hambre con tanta facilidad gracias a la agricultura, entonces el cuento tomó una pequeña desviación y empezó a ser también un elemento para entretenerse. En las noches, los que contaban cuentos, los que originalmente contaban historias justificativas de por qué no se hizo esto, por qué no se hizo lo otro, algunos se desarrollaron como narradores orales y pudieron entonces empezar a inventar historias o a contar las historias conocidas, los mitos conocidos, las cosmogonías conocidas, y las contaban y empezaron a agregarle elementos y detalles de tal forma que los niños fueran aprendiendo. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando la voz de uno de los escritores más importantes de nuestro país. Me refiero a Armando José Sequera, este autor de ese maravilloso libro para niños llamado Teresa, que quizá alguno de ustedes conozca. Háganmelo saber al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Díganme si conocen algún libro de Armando José Sequera. Y bueno, si quieren participar en este taller tutorial de cuentos para niños que dicta Armando José Sequera todas las semanas y en los que ustedes se pueden involucrar fácilmente desde la primera sesión. Así que no perdamos la oportunidad de compartir con este importante escritor venezolano de tú a tú, que sea tu tutor. que cacofónico, que trabaje contigo directamente en la creación, producción y desarrollo de tu talento como escritor. Vamos a seguir disfrutando de esto, pero no sin antes pedirle que me envíen sus comentarios al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Quería hablarles que el cuento llega a convertirse en un elemento para el entretenimiento de los niños, los jóvenes, los adultos, alrededor de la fogata.
el día era muy corto, sobre todo en los lugares con 4 estaciones. Amanecía a las 9 de la mañana y ya a las 3 de la tarde era de noche. Entonces, ¿cómo hacer para extender la noche, para hacer que el día pudiera ser un poquito más extenso? No se podía trabajar, no se podía hacer otra cosa, pero sí se podían escuchar historias, se podían escuchar cuentos. Y así nace el cuento. Algunas personas se dieron cuenta de que había palabras que podían tener relación o rimarse entre sí, y así nace la poesía. Otros comenzaron de alguna manera a tratar de representar, de imitar las historias que contaban, y así nació el teatro. Es decir, poco a poco los géneros fueron surgiendo de la manera más primitiva que podríamos pensar, pero eso dio origen a la literatura como la que conocemos en nuestros días. Es un origen que viene de esos momentos prácticamente en que el hombre habitaba en cuevas, habitaba en pequeñas viviendas, en ciudades como la ciudad de Anatolia, la ciudad de Catalhuyuk, que está considerada la primera ciudad conocida por los antropólogos al menos. En Catalhuyuk la gente entraba a las casas por el techo. No había puertas ni ventanas, sino entradas por los techos. Y bueno, por supuesto, imagínense, eso daba una vida muy distinta a la que nosotros vivimos hoy en día. Entraban por el techo y solamente había un agujero para poder preservar el calor interno. En algunos casos había una pequeña entrada a la altura de la tierra, abajo, para que entraran los animales, porque se vivía con los animales al lado, para que el calor que ellos dejaran escapar de sus cuerpos ayudara a la calefacción de las casas en tiempos de invierno. Bueno, todo eso, como ven, forma parte de lo mismo y tenemos que saberlo para nosotros conocer de dónde provenimos y de dónde proviene el género cuento, al que le vamos a dedicar de ahora en adelante gran parte de nuestra vida. Bueno, el cuento se convirtió en un elemento de entretenimiento, y una de las primeras formas, llamémosla así, si no la primera en realidad, no se sabe todavía, nació en la zona de Asia Menor, Mesopotamia, y de ahí se extendió hacia la India y posteriormente hacia China. Curiosamente, después de allá regresó otra vez hacia la India y volvió a, ya vamos a decir, fortalecida hasta llegar a Grecia y llegar a la zona de allí de Asia Menor, lo que es hoy, como les decía, Irán e Irak básicamente, ¿no? En Grecia apareció el que probablemente fue el primer contador de fábulas y fabricante de fábulas con nombre propio. Lo conocemos como Esopo. Esopo, según la leyenda, era un esclavo tan inteligente que incluso en vez de que el amo que lo compró lo eligiera él eligió a su amo. Esa es una leyenda que existe. Hay otra que me gustó mucho, conocí hace poco. La palabra sopo se refiere al contador de fábulas, y el prefijo significa que Esopo no era un hombre, era una mujer. Esa habría sido maravillosa, que así como la agricultura nace a partir de la mujer, la fábula, nuestro primer tipo de cuento para entretener, para disfrutar y a la vez para transmitir enseñanza más o menos seria y que nos ayudaran a crecer, también lo hubiera generado una mujer. Entonces, bueno, yo les he hecho una selección de fábulas de Esopo que se las haré llegar junto a mi pequeño ensayo. En el principio fue la microficción, y con eso tendrían el material como para
apoyar esta conversación, o no conversación, este monólogo que les estoy dirigiendo. La fábula se caracterizó al principio por tener moraleja, y de hecho hoy en día mucha gente todavía cree que la moraleja es indispensable para el cuento. No, la moraleja fue una necesidad porque no había micrófono. Y si las personas hoy en día en cualquier reunión social, en cualquier reunión donde se estén narrando cuentos, contando, leyendo cuentos, está hablando al mismo tiempo que alguien está leyendo o contando las historias, pues eso ocurría también antiguamente. Había gente que incluso se estaba moviendo por el espacio, impedía que quienes estuviesen allí escucharan. Recuerden que estaban generalmente al aire libre. Entonces, el viento se llevaba muchas veces las palabras. Como lo importante de esas fábulas, de esas historias, era la enseñanza que contenían, a alguien se le ocurrió en determinado momento que esas fábulas se explicaran al final, hacer como un micro resumen de lo que la fábula trataba, y eso se convirtió en lo que llamamos moraleja. Pero cuando la fábula pasa a ser material escrito, no tiene ningún sentido tener moraleja. Nosotros podemos volver a leer. Para eso las fábulas son textos bastante breves. A veces incluso yo me he topado con fábulas en las cuales la moraleja ocupa 4 líneas y la fábula ocupa 3. Así que es absurdo que la explicación de la fábula tome más espacio que la propia fábula. Por lo tanto, es absurda y por lo tanto es inútil. Les haré llegar también mi pequeño ensayo titulado La inútil moraleja. Estos materiales van en PDF o van en Word, los pueden leer, subrayar, hacer lo que quieran con ellos, excepto plagiarlos, por supuesto. No, yo sé que no los van a plagiar, pero simplemente quiero que los conozcan, los disfruten, y si tienen preguntas que hacer, háganmela, y si tienen comentarios que hacer, si no creen lo que yo digo allí, también es válido, pues, porque yo creo que yo no tengo la verdad total en todo. Tengo muchos años estudiando todas estas cosas, pero son materiales, informaciones, noticias, datos que he ido encontrando y que he ido procesando en mi mente. Pero eso no quiere decir que el proceso mental mío sea totalmente válido, ni que ese proceso sea 100% real. Se debe justamente a mis lecturas de antropología, mis lecturas en torno a la lingüística, lecturas en torno a la historia, etcétera, y que me permiten de alguna manera llegar a pequeñas conclusiones como las que les estoy exponiendo acá. Bueno, esos son, vamos a decir, los comienzos del cuento. El cuento se va desarrollando en distintas sociedades, principalmente para la sociedad occidental, en algunas zonas de Europa, principalmente lo que es Alemania y Francia, por esa zona, y surgen los hermanos Grimm, que reúnen una gran cantidad de materiales y de historias con fines filológicos, ni siquiera eran fines literarios, fines filológicos para comprender un poco las historias, las palabras que se usaban por los sitios de donde ellos recogieron esas historias, pero cuando se publicaron dieron a conocer toda una gran riqueza folclórica de cuentos que han llegado a nuestros días. Ahí están Blancanieves, La Cenicienta, Caperucita Roja, etcétera, ¿no? Esas historias aparecen también en Francia, aparecen versiones en otros países, Inglaterra, en los países escandinavos, y empiezan también a contarse dentro de los mitos y dentro de las cosmogonías las historias de los celtas que ocupaban espacios sobre todo en Irlanda, en la zona sur de lo que hoy es Gales, Inglaterra, y
la parte oeste de Francia y España, los celtas crearon una mitología tan fuerte que nosotros hoy en día consideramos que esa es la principal mitología en el mundo. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Llegamos al último segmento de nuestro programa, escuchando la voz del gran Armando José Sequera, nuestro queridísimo autor de La Comedia Urbana, uno de los mejores libros de microficción escritos en nuestro país y posiblemente en toda Latinoamérica. Los invito a que lo puedan adquirir, leer parte de este libro en Google Play Books, editado por Sultana del Lago Editores. Escuchemos un último fragmento de este taller para que después podamos despedirnos. Hans Christian Andersen es el primer autor muy conocido, archiconocido, que escribe historia, inventa historias que ya no pertenecen al folclore, ya no son tomadas del acervo popular, sino que son historias que él fue creando, como La princesa del guisante, La cerillera, El traje nuevo del emperador, que posteriormente incluso lo toma. El traje nuevo del emperador tiene un pequeño porqué extraño allí, un pequeño, no porqué, sino como una nota a pie de página. Aparece en El Conde Lucanor, en una recopilación, la del infante Don Juan Manuel, que es la del Conde Lucanor. Ahí está la historia del traje nuevo del emperador. Pero estudios que se han hecho sobre el cuento establecen que Juan Manuel la había tomado de los cuentos de Hans Christian Andersen. Sin embargo, hay un detalle muy curioso. Esos estudios tienen que tener algo malo, porque Andersen es posterior a Juan Manuel. Entonces, bueno, hay ese tipo de contradicción y bueno, todo eso es material para investigación, material para especialistas, no para nosotros, pero que nos interesa de alguna manera conocerlos para también tener material con el cual conversar, discutir, hasta investigar en algunos casos. Bueno, a eso me quería referir en torno a lo que es la historia de la literatura. A partir de Hans Christian Andersen y otros escritores, el cuento comenzó a tener vida propia, tener autores propios con nombre propio, y bueno, y llegamos hasta nuestros días. En nuestros días, los cuentos ya casi no hay quien los escriba, o quien los cuente o los haga oralmente sin que haya otra persona que los escriba o esa misma persona los escribe.
Cuento oral sigue existiendo y sigue habiendo cuentistas populares, cuentacuentos populares, pero que se van inventando sus historias y bueno, y como ha ocurrido acá en Venezuela con el Caimán de Sanare, como ha ocurrido en otros países con otros narradores, se han ido recopilando esas historias y se han ido convirtiendo en historias escritas también. Ya esta parte yo prefiero no desarrollarla mucho porque tiene demasiado material y podríamos pasarnos aquí 2 meses hablando para poder contar medianamente lo que es esto hoy en día de la literatura. Lo pueden encontrar leyendo cualquier historia del cuento. La que aparece en Wikipedia no está mal, se los digo. Yo la he revisado y está bastante bien documentada. Así que no le tengan miedo a la versión de Wikipedia en torno a la historia del cuento. Bueno, ahora vamos a pasar a otra parte de lo que es el taller. Es decir, ya hablamos de lo que era la ficcionalización de la realidad. Ya nosotros no estamos en esa etapa de creación de mitos y cosmogonía, de la literatura de entretenimiento, con el fuego al frente, iluminando nuestros rostros y atrás el miedo a que nos coma el lobo o a que la noche nos engulla. No, ya estamos en otros tiempos. Los miedos son hacia otras cosas y bueno, nuestra realidad y ficción requieren que a la hora de sentarnos a contar empleemos los elementos propios de la literatura y propios de la narrativa, del cuento en general, tanto el cuento como la novela corta o novel y la novela. Para ello yo creo que lo primero que tenemos que hablar es del punto de vista o la perspectiva de quien nos cuenta una historia. Esta perspectiva determina el conocimiento que el narrador tiene de lo que va a narrar. Si se trata de un narrador en primera persona, el narrador en primera persona tiene un conocimiento enorme de sí mismo. Nadie sabe más de él que él mismo o ella misma. Pero en cuanto a los demás personajes, no conoce mucho. No tiene ese conocimiento de las demás personas. Lo que ve es lo externo solamente. Y por supuesto, la narración en primera persona llega a tener esa dificultad, llamémosla así. El narrador no puede entrar en la psiquis de los personajes, excepto en la suya misma, y a veces, si se trata de personajes con disturbios mentales y todo eso, ni siquiera puede entrar en su propia psiquis, ¿no? Hay una narración también en segunda persona, en la que quien está narrando tiene un interlocutor y se refiere a esa persona según el nivel que tenga de respeto, ¿no? Bien sea ya tuteándola, bien sea tildándola de usted o como ocurre en algunos países, diciéndole vos. Vos hiciste, tú hiciste, usted hizo, ¿no? Entonces, la narración en segunda persona tiene esa particularidad. La narración en segunda persona se usa bastante poco. Sin embargo, yo creo que cada vez se va a ir extendiendo. En los últimos años he leído novelas, he leído cuentos en los cuales hay narradores en segunda persona que se refieren a otra persona interpuesta y como un interlocutor solamente. Es su interlocutor, alguien a quien le está contando lo que está refiriendo en ese momento.
Hay novelas muy conocidas como La modificación de Michel Butor, un escritor francés. Y hay algunos textos. Yo mismo he incursionado y me inventé lo que yo llamo monólogos dialogados en mi novela La comedia urbana. En la comedia urbana son solamente personas que hablan, pero refiriéndose en cada capítulo. Hay un narrador distinto que se refiere a una historia, una anécdota, una vivencia, y está hablando con otra persona, le está contando a otra persona, y en muchísimos casos la otra persona al parecer interviene porque quien está contando de alguna manera da respuesta a algo que la otra persona le dice, que su interlocutor le dice. Eso lo llamo monólogos dialogados. Son las dos formas, no, vamos a decir, la narración en segunda persona la menos utilizada. La narración en primera persona se utiliza bastante, pero no tanto como la narración en tercera persona. En la narración en tercera persona, el narrador habla desde una perspectiva, hay las dos posibilidades. El narrador en primera persona se convierte en narrador en tercera persona con respecto a todos los demás personajes, excepto hacia sí mismo. En cuanto al narrador de tercera persona, es a la inversa, es decir, sabe todo de todos los personajes, pero generalmente casi nunca expone nada de sí. Woody Allen dice en uno de sus cuentos, refiriéndose al escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, y por las novelas de Dostoyevsky, principalmente por Crimen y Castigo, que Dostoyevsky entra en la mente del protagonista, de Raskolnikov. Dice Woody Allen que solamente Dios y Dostoyevsky saben lo que piensan todo el mundo, lo que piensan todas las personas. Así nos toca llegar al final de nuestro programa, no sin antes invitarles de verdad a que se unan a este taller maravilloso que dicta el maestro Armando José Sequera. Les dejo mi teléfono al 0424-672-3597, 0424-672-3597, para que puedan preguntarme cualquier dato sobre este taller que dicta nuestro querido Armando José Sequera. También los invito a que me envíen a través de ese mismo número sus opiniones al 0424-672-3597 y nos hablen de qué les ha parecido la sesión de hoy, este programa número 304 de nuestro Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Me toca despedirme, no sin antes recordarles que estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, y que todos nuestros programas se pueden escuchar en nuestra página web libreriaradio.org. Por favor, sean felices, lean poesía.